Buenos días, los saludo desde Mañanas Blue, hoy viernes 19 de julio, con la información, con el análisis y con la opinión. Bogotá amanece con 8 grados de temperatura y el mundo amanece con una falla informática masiva, sin precedentes, por problemas en la actualización de uno de los programas de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que trabaja con Microsoft y que afecta a computadores en todo el mundo, en aeropuertos, en bancos, las bolsas de valores, los puertos de carga, medios de comunicación, el metro de Washington y empresas de todas las categorías en todo el planeta que a esta hora no han podido acceder a su información. Microsoft acaba de informar que ya fue superada la situación, pero todavía hay miles, millones de computadores en todo el planeta con la temible pantalla azul. Usted llega al computador y le aparece la pantalla azul en la que no puede trabajar. Este, sin duda, es el más grande y grave problema informático al que se ha enfrentado el mundo. Lo que temían los expertos cuando cambiamos de 1999 al año 2000 con el famoso Y2K, que no pasó, está ocurriendo. Hay problemas a esta hora en Europa, en el lejano oriente, en Estados Unidos y en América Latina. Comenzó a percibirse en Australia, pero ya está incluso afectando todos los sistemas de los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan en una semana. Los expertos explican que CrowdStrike anoche actualizó un antivirus y no fue compatible con los computadores en todo el mundo. Corregir este error puede tardar meses, al menos de forma definitiva, aunque Microsoft, repito, ha dicho que ya está solucionado de forma temporal. Esto afecta y muy fuertemente el valor de las acciones de esta empresa en la bolsa, que caen 20%. Estaremos en segundos informándoles cuáles son los efectos y de qué manera se recupera el mundo de este gran apagón informático, que no es un ataque cibernético, que no es un ciberataque, sino una falla de una actualización de uno de los programas que es del servidor de Azure, que es el sistema en la nube de Microsoft. En Colombia, les voy a hablar en segundos de la noticia más importante, que sigue siendo el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Anoche, la Fiscalía tomó las primeras decisiones temporales preliminares en torno a funcionarios y exfuncionarios del gobierno nacional. Abrió investigación preliminar en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en contra del director nacional de inteligencia Carlos Ramón González y en contra de dos exfuncionarios, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. Mientras esto pasaba en la Fiscalía, en Buenaventura el presidente Gustavo Petro hacía una defensa muy dura, una férrea defensa del ministro Ricardo Bonilla, de quien dijo que es un hombre honesto, que no hace negocios con los ricos de siempre y que lo que hizo simplemente fue trabajar para que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera con su función. El presidente dice que todos los gobiernos han tramitado las solicitudes de los parlamentarios, pero que solamente ahora se vienen a cuestionar. El presidente no dice en su declaración que en estos 3 contratos se fingió una emergencia para poder girar los recursos, se tenía direccionado, según Olmedo López de Schneider Pinilla, quién era el contratista, ya se sabía cuál iba a ser el resultado final. La Fiscalía tendrá que determinar si aquí hubo o no hubo interés indebido en la celebración de contratos. Ese escándalo es el telón de fondo para lo que pasará mañana, este 20 de julio, Día de la Independencia, día del desfile militar del 20 de julio, pero además día de instalación de un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, en donde se da por descontado que Efraín Cepeda, del Partido Conservador, será el nuevo presidente del Senado en reemplazo de Iván Name, mientras que la gran pelea, todavía a muerte a esta hora, es por la presidencia de la Cámara de Representantes, en donde el gobierno se emplea a fondo, intentando sacar adelante la candidatura del verde petrista Jaime Raúl Salamanca para que no gane la verde integrante del Partido Verde, Catherine Miranda, que comenzó siendo petrista y que hoy está muy distanciada del gobierno nacional. En segundo, les hablo de otros temas, les hablo de una determinación del Consejo de Estado que por ahora favorece a Leopoldo Múnera como rector del centro universitario más importante del país. Vamos a hablar del reinicio de operaciones del Metrocable en la línea K en Medellín, luego del accidente de una cabina de hace 3 semanas que dejó una persona fallecida y otras 20 heridas. Y en el mundo vamos a hablarles, además de la falla informática masiva, del discurso del expresidente Donald Trump anoche asumiendo la candidatura republicana a la reelección. Vamos a hablarles de Venezuela, de lo que está ocurriendo
con Nicolás Maduro, que endurece su discurso a 9 días de las elecciones, y de un terremoto en Chile que no deja heridos ni accidentes, aunque fue de magnitud 7,3, con epicentro a 20 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en pleno desierto. Vamos a hablar también en segundos del debut en la Liga Colombiana del Tigre de Radamel Falcao García, anoche con Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante el poderoso partido que terminó 1-1. 6 minutos, es un gusto como siempre acompañarlos. Hoy se conmemora el Día de los Héroes de la Patria y sus familias, un día para honrar el sacrificio de miles de hombres y de mujeres que han perdido la vida o han quedado heridos en defensa del país. A veces nos olvidamos de ellos o a veces privilegiamos los intereses de otros. Como siempre, un gusto acompañarlos. 6 minutos. A continuación, vamos con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Computer systems across the world have gone down with a widespread outage affecting many Microsoft users. La actualización de un programa de la firma de ciberseguridad CrowdStrike ha afectado esta mañana a los servicios en la nube de Microsoft, provocando el que se considera el mayor incidente informático de la historia. Las fallas han empezado a detectarse en infraestructuras de Australia y Nueva Zelanda, y a esta hora en Europa paralizan aeropuertos, estaciones de tren y sistemas sanitarios por todo el continente. Y el apagón informático de Microsoft afecta a aerolíneas, bancos, empresas y medios de comunicación en América. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha suspendido vuelos de las principales aerolíneas, incluidas Delta, United y American Airlines. La Fiscalía acaba de abrir indagación preliminar contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Tienen que ver con los señalamientos que ha hecho en su contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y su ex subdirector, Sneider Pinilla, asegurando que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaría implicado en el escándalo de contratación de esta entidad. Hay que señalar que esta indagación preliminar también se abrió contra Carlos Ramón González, director de la DNI, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial. Y de inmediato el presidente Gustavo Petro, en pleno evento público, salió en defensa del ministro Bonilla, asegurando que era una persona honesta y que solamente estaba ayudando a gestionar proyectos regionales. Que es un corrupto, dicen. Pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado. Y por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que va a denunciar a Olmedo López por injuria y calumnia por haberlo vinculado sin razón alguna, según él, a este caso. Siguen las revelaciones de las pruebas que Olmedo López y Sneider Pinilla entregaron tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia. La revista Cambio reveló un audio en el que involucran al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al actual director de inteligencia y exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Ney, hazme un favor. Ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto, o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae, no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, se refirió a las declaraciones de Olmedo López. Yo creo que esos son cuentos del señor que además yo no lo conocí, del señor Olmedo, pues, tal vez por obtener algunas ventajas en sentencia anticipada o algo de ese tipo. Pero puedo asegurarle que con plata, con paz, no. Y el presidente Petro también desmintió que dineros de la unidad hayan llegado al proyecto de paz total. Y tienen la sinvergüencería que miran el contrato con el que dicen que financiamos al ELN y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. ¿Quién salvó eso? Este Pechito.
En medio del escándalo de presunta corrupción que habría detrás de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres por los contratos de los carrotanques para La Guajira, Olmedo López y Sneider Pinilla habrían aprobado al alcalde de Uribia un fondo de inversión por 231.000 millones de pesos, dinero que el alcalde pidió recientemente que fuera desembolsado por medio de una tutela el pasado 26 de junio, pero el fallo salió en su contra. Carlos Carrillo, el director general de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Mientras yo sea director de esta unidad, esos recursos no se le van a entregar a la alcaldía de Uribia. Otro escándalo sacude al gobierno. Un disco duro y una memoria asignados a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz desaparecieron extrañamente. Los equipos asignados a la exfuncionaria fueron entregados 40 días después de ser retirada del gobierno a la Jefatura de Información y Tecnología del Palacio de Nariño. René Guarín, director de Informática de la Presidencia. Recibimos 2 portátiles de la Consejería de Regiones, curiosamente 40 y 44 días después de que los contratistas que los tenían a cargo salieran de la entidad. Luz Marina Múnera, quien reemplazó a Sandra Ortiz como consejera para las regiones, anunció que se contemplan acciones jurídicas. Una vez terminado el proceso administrativo, obviamente se revisará si es necesario que la Presidencia de la República haga una demanda penal o no la haga. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso deberá presentarse hoy ante la Corte Suprema de Justicia, que lo citó para que entregue información del presunto apoyo de grupos paramilitares a la campaña del excongresista y actual alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. Milciades Ávila, el jefe de seguridad de María Corina Machado, la líder opositora, fue excarcelado este jueves con medidas cautelares tras pasar 36 horas en una prisión, una liberación que fue catalogada por ella misma como un primer paso para revertir la injusticia. Por tratarse de una medida condicional o cautelar, Milciades Ávila deberá presentarse en tribunales cada 30 días. Recordar que en lo que va de campaña electoral, más de 70 personas han sido detenidas por estar vinculados con la oposición, de los cuales 20 siguen presas, adicional a los 6 que están en la Embajada de Argentina acá en Caracas. Barack Obama es el peso más pesado del Partido Demócrata que hacía falta por expresar que Joe Biden debe reconsiderar seriamente su candidatura, según el Washington Post, porque el camino a la reelección se ha reducido sustancialmente. Biden, según lo que ha trascendido, ya es consciente que puede que tenga que dejar la contienda. Mientras tanto, quien asume la batuta es Kamala Harris. Donald Trump will win in November. He will continue to sell out working families. He will continue to attack reproductive freedom. Le voy a poner fin a la crisis de migración ilegal cerrando la frontera y completando el muro. La mayor parte ya la construí. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó oficialmente la nominación como candidato del Partido Republicano para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Durante su intervención prometió realizar la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos y también habló del atentado que sufrió en un mitin en Pensilvania. Como ustedes saben, la bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de cegar mi vida. Había sangre y en cierto modo me sentía seguro porque sentía que Dios estaba a mi lado. Arrancando apenas el segundo tiempo, ya está Radamel Falcao García. El Tigre ya está suelto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Inmediatamente. Falcao debutó con Millonarios en el fútbol colombiano. El Tigre jugó los 45 minutos del segundo tiempo en el empate 1-1 entre Millonarios y el Medellín en el Atanasio Girardot. En el otro juego del día, Bucaramanga le ganó 1-0 al Junior e inició con victoria la defensa de su título. Estás escuchando Blue Radio.